Bienvenidos nuestros queridos y apreciados hermanos. Gracias por sintonizar nuestra plataforma, nuestra página. Estamos teniendo el repaso de la lección del trimestre, el título Descanso en Cristo. Y esta semana estudiaremos la lección número 6. En este día repasaremos lo que nosotros hemos estudiado y hemos aprendido. ¿Cómo encontrar descanso en los lazos familiares? El título de la lección número 6, ¿cómo hallar descanso en los lazos familiares? Este tema estaremos nosotros desarrollando junto con ustedes, aprendiendo de lo que la Biblia nos enseña, de lo que la lección enfoca para que nosotros podamos aprender a confiar en Dios en medio de los lazos familiares. Hoy me acompaña nuestra hermana Santos Colindres, a quien le damos una cordial bienvenida y un agradecimiento por estar aquí con nosotros, hermana. Gracias, hermano Pedro, y gracias a cada uno de ustedes. Como dijo el hermano, mi nombre es Santos Colindres, de la iglesia de Richfield, junto con el hermano. Es un placer estar con ustedes repasando esta lección tan hermosa que sin duda alguna los más beneficiados fuimos nosotros, hermanos, porque la repasamos muchas veces y hemos aprendido tantas cosas. Pero en esta hora nos gustaría que nos acompañen antes de comenzar con la lección a escuchar una bella alabanza. Así que es el momento de la alabanza musical. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar. Compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Te quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche, el abrigo tú serás. Tu amor y tu cuidado, de ellos no se apartará. Un corazón distinto, un corazón sencillo, un corazón sincero que no tenga miedo. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí.
quiero ir otra vez a buscar por los caminos. Bien, pues después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a continuar con el repaso de la lección, hermana. ¿Será que nosotros como cristianos podremos encontrar descanso en los lazos familiares aún cuando tenemos un hogar o una familia disfuncional? Cuando algunos pueden tener un padre autoritario, una madre que es incomprensiva, algunos hermanos que constantemente están peleando, discutiendo, ¿cómo encontrar descanso en los lazos familiares? Y el estudio de esta semana nos remonta a la historia de José, el hijo de Jacob. Una historia tan importante, tan interesante y llena de aprendizajes. Nosotros, junto con ustedes, estudiaremos, ¿verdad? Nosotros ya lo estudiamos, pero ustedes también estudiarán junto con nosotros en el repaso que vamos a tener. Así que iniciamos, ¿verdad? Con la historia de José, el hijo de Jacob. Sin lugar a dudas, José, hermanas Santos, vivió en un hogar disfuncional. Claro. Lamentablemente, ahora que vivimos en esta vida, ¿verdad? No todos los hogares ni la familia son perfectas. Y José experimentó, ¿verdad?, la opresión de un hogar disfuncional. Y se remonta en el tiempo de los bisabuelos, de Abraham y Sara. Como nosotros hemos estudiado, y algunos de ustedes sabrán, quizás todos, que la historia de Abraham y Sara, cuando ellos reciben la promesa de tener un hijo y su descendencia iba a ser grande, sabemos que Sara era estéril, mas sin embargo, ella quiso ayudar a Dios, sí, ¿verdad? Ayudándole en la manera de traer la sierva de ella, Abraham, para que se cumpliese la promesa de Dios, y de ahí nació Ismael. Después el hijo de la promesa, Isaac, y desde ahí empezó el problema en el hogar. Así es. Cuando José vivió también en ese tiempo, ¿verdad? Después vino los padres, Jacob, Rebeca, y ambos padres optaron por tener un hijo preferido, ¿verdad? La madre a Jacob y el padre a Esaú, favoritismo. Y más tarde vendría José, o sea, Jacob, perdón, padre de José, donde también Jacob fue engañado por el suegro, que después de haber trabajado 7 años y esperar recibir a esa esposa, le dio a la hija mayor, con la cual también tuvo hijos. Y después con la esposa por las cuales él trabajó, Raquel. Pero vienen hijos y aparentemente había una competencia, ¿verdad? De quién daba más hijos. Entonces Lea tiene hijos, Raquel no podía tener, que también era estéril, y le da la sierva. Jacob entra con la sierva, tiene hijos con la sierva, después con la otra, y hay una competencia. Y en ese ambiente creció José. ¿Qué le parece? Como usted decía al principio de la lección, José no venía de una familia normal, podemos decir, sino de una familia conflictiva, y en el cual yo encontré en esta lección que había mucha rivalidad, había muchos celos, habían cosas que no deberían de haber habido en esa familia, ya que recordemos que era una familia que tenía que ser la familia distinguida porque era la que Dios había elegido. Pero aparte de eso, pues como seres humanos que ellos también eran, se equivocaban, tenían todos estos conflictos. Y es muy bueno saber también que a pesar de las personas que eran llamados padres de fe, se equivocaron tanto. Pero también, aparte de todo eso, Jacob, como usted mencionaba, le echó más leña al fuego, teniendo como un favoritismo muy grande por su hijo José.
Eso fue algo muy malo, viéndolo desde el punto de vista como padres. Usted tiene 3 hijos, yo tengo 2 hijos, y lo que a mí me gusta es tener, tal vez ser como igual para mis 2 hijos. No, no me gusta ser como tener ese favoritismo. Me imagino que usted también con sus Claro. 3 hijos, ¿no? 2 hijas, 1 hijo, pero no tiene que haber favoritismo. Entonces, cuando José es el favorito de su padre, eso hace que los demás hijos sientan celos. De por sí ya venía una rivalidad grande Sí. de sus antepasados y entre ellos. Cuando el padre viene y le hace la túnica de tantos colores a José, fue cuando se despertó esta rivalidad aún peor de lo que ya los hermanos tenían. No sé usted si alguna vez sintió algo en su casa, una rivalidad. En mi casa, le contesto yo y luego me dice usted, en mi casa cuando éramos 3 hermanas, yo crecí con la mayor, yo soy la mayor, 2 más. Cada viernes mi papá iba de compras a la ciudad cerca, y entonces él un viernes traía una cosa para una, otro viernes para otra, y así. Cierto día le llevó a mi hermana un gancho muy bonito, y yo le digo el siguiente viernes, oh, quiero uno. Y me lo lleva, pero no era tan bonito como el que le había llevado a mi hermana. Entonces, yo me sentí como, o sea, era algo tan sencillo, pero sí yo me sentí, cuando yo repasaba la lección, entonces yo me acordé y dije, wow, me pasó la misma que los hermanos de José. Entonces tal vez yo aprendí de esta lección en ese aspecto, que como padre, yo como madre, tengo que ser como igual con mis 2 hijos, para no llevar esta rivalidad entre ellos. Así que le preguntaba a usted. Sí, no, yo creo que varias veces, hermana. Ok. Varias veces, y como ser hijo tercero, Ok. pues siempre a veces a los hijos mayores les otorgaban obsequios o regalos un poquito, digo yo, mejores. Oh, bueno. A veces para mí no alcanzaba, digo yo, ¿verdad? Wow. Pero sí despierta cierto celo cuando hay favoritismo de los padres hacia los hijos. Y en el caso de José, así lo hizo ver también Jacob. Ya. En que sus hermanos de José llegaron a sentir tanto celo por él y tanto coraje y odio, ¿verdad?, hacia él, que hicieron algo contra él. Claro. Y es ese en el ambiente que creció José. También recordará que cuando llegaron a acampar cerca de Siquem, ¿verdad?, cuenta que el hijo de Siquem, el príncipe, tomó a la hija de Jacob, llamada Dina. Y la violó, dice la Biblia, es clara, dice que abusó de ella, pero le agradó tanto a él que la fue a pedir para casarse con ella. Y ahí viene esa historia donde los hermanos de José, ¿verdad?, al dialogar, al hacer el acuerdo, dice, está bien, pero vamos a pedirles que ustedes se hagan como nosotros. Sí, que sean circuncidados. ¿Verdad? Ellos ya tenían un plan sí. malévolo, ¿verdad? Súper. De decir, cuando ellos sean circuncidados y en el tercer día, que es el donde causa más dolor, ahí los vamos a atacar. Y dice la historia, dice la Biblia, que cuando al tercer día ellos sentían el dolor más intenso, es cuando los hijos de Jacob, medios hermanos de José, fueron y mataron a todos los varones de Siquem. Entonces en ese ambiente vivía José. Y José pues tenía que crecer y lidiar con eso. Claro. Ahora, mencionaba usted que cuando despierta celos Jacob por preferir a José, y José también se sentía el hijo preferido porque era el hijo de la mamá que más amaba a su padre, ¿verdad? Y era el mayor de Raquel. Entonces, al sentir esos celos ellos, planean también algo contra José. Y la historia nos empieza a decir que ahora tiene que escoger un nuevo rumbo José, porque cuando va en busca de sus hermanos, ¿verdad?, sus hermanos ya tenían el plan de matarlo. Y ese hogar en el cual creció él, pues no era perfecto. Y como mencionaba usted y menciona la lección, ¿por qué Hebreos 11 habla de estos 3 patriarcas como ganadores de la fe, como campeones de la fe? Y no fue por todo lo que pasaron, sino porque en el momento pudieron confiar en Dios y se les nombra hombres de fe. Exacto. Nosotros no somos vistos por Dios por lo que nosotros hacemos, sino por lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Amén. Ahora, José tenía que escoger
un nuevo rumbo, ¿verdad? Los hermanos planean asesinarlo. Uno de ellos plantea otra cosa y lo meten a una cisterna y después es vendido. Ahora, de ser un hijo amado, un hijo, decíamos en mi país, mimado, querido, consentido, cambia el panorama para José. Es vendido a los ismaelitas y los ismaelitas lo van a revender a Egipto. Ahora, él siente ese cambio, él lo ve. Él cuando es llevado, ¿verdad?, en la caravana, él dice que a lo lejos podía ver los campos, las tiendas donde su padre solía pastorear las ovejas. No sé qué pudo haber pasado por la mente de José. Imagínese usted, después de ser querida, consentida, después, ahora es maltratado porque ya estaba siendo vendido como un esclavo y los ismaelitas no lo iban a tratar de decir, véngase, siéntese aquí porque lo vamos a llevar a vender. Para no, nada. José empieza a cambiar el rumbo de su vida y tiene que tomar decisiones, ¿verdad?, de acuerdo también a los principios bíblicos. ¿Qué sentiría usted ahora, hermana, en sus propias palabras, en el lugar de José? ¿Cómo se sentiría después de haber sido querida por el papá, ¿verdad?, o por la mamá? Ahora es llevada a otro lugar desconocido, otra cultura, otros idiomas, ya no con los mismos amigos, ya no con los padres, ya no con incluso los medios hermanos, porque yo creo que no todos eran malos, Sí. ¿verdad? Era otro ambiente el cual esperaba José. Sí. Bueno, cuando leí esta lección, hermano, sabe de que yo pensaba, y como usted me pregunta, ¿qué sentiría yo? Usted y yo hemos sentido, o los que somos inmigrantes, nos hemos venido de nuestros países. Tal vez no 100% como esclavos comprados, porque nos venimos con nuestros propios gustos, ¿no? O sea, dijimos, vamos a irnos y vamos a otro país, a un país diferente, a otra cultura, a otro idioma, dejando nuestras familias allá. Pero también yo reflexionaba y pensaba que cuando dice que la lección habla de que José era un jovencito de 16, 17 años, era un muchachito. Es como su hijo Benjamín, como mi hijo Christopher. Entonces yo pensé en esto. ¿Qué tanto sabe Christopher? ¿Qué tanto sabe Benjamín a estas alturas si fueran a un país extranjero, a una cultura extranjera donde se adoran otro tipo de dioses? Entonces, ¿qué tanto saben nuestros hijos como para salir adelante y poder defender lo que ellos han creído en el Dios que ellos están? Entonces, cuando yo leía esto de José, yo pensé en eso, en nuestros hijos. ¿Qué tanto nosotros hemos enseñado a nuestros hijos a que vayan a otros lugares y puedan ellos decir, oh, soy adventista del séptimo día? Fue lo que se me vino a la mente en ese momento, porque vemos que José fue vendido a Potifar, y cuando llegó allá, ellos adoraban otros dioses, ellos eran diferentes a lo que José, a pesar de la familia disfuncional que había tenido José, pero también José sabía y recordaba en aquel Dios que su padre le había enseñado, y su fe y su Dios era primero antes que todo. Entonces a mí me llamó mucho la atención saber que José era un jovencito, muy jovencito, porque le digo, recuerdo eso a nuestros hijos, y veo la cara de José en nuestros hijos, y entonces digo, era un muchachito que a pesar de ser tan joven sabía tanto de Dios y enseñó tanto a esas personas de lo que era Dios. Entonces José, a pesar que estaba en otro lugar, y que dice que cuando él iba por el camino y veía hacia abajo, y él pensaba en su padre que lloraba. Dice que José veía y decía, y así veía la tienda a lo lejos, de que su papá sabía que iba a sufrir porque era decir, el hijo amado. Pero dice que José, aparte que lloraba, oraba a ese Dios que sabía que le iba a dar la fuerza y le iba a ayudar a seguir adelante. Entonces es una lección muy hermosa, que yo creo que el tiempo que nos han dado es poquito, hermano, porque es una lección en la que nos podemos empapar y hablar mucho más de lo que estamos hablando en este momento. Así es. José se le había enseñado a confiar en ese Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y ahora en el Dios de Jacob.
Jacob había hecho la tarea con José. Y me vino a la mente las palabras que usted decía. ¿Será que yo he hecho la tarea con mi hijo? Eso. ¿Será que mi hijo realmente conoce a Dios? ¿Será que cuando él esté en situaciones difíciles sabrá confiar en Dios? Es interesante, ¿verdad? Cómo esas lecciones nos enseñan tantas cosas. Sí. Aparentemente se ve o sabe o cree uno saberlo la historia, pero cada lección, cada capítulo de la Biblia, cada versículo trae grandes enseñanzas. También la lección ahí nos menciona en algunos textos bíblicos de que si nosotros buscamos a Dios, para ser específicos, está en Deuteronomios 4:29, dice, busca a Dios y lo vas a hallar, ¿verdad? Josué también dijo que él y su casa servirían a Jehová. Hay muchos textos donde nosotros debemos aplicarlos a nuestra vida, sobre todo en situaciones como las que se encontraba José. Ahora, usted mencionaba, ¿verdad? Cuando José fue llevado por los ismaelitas, y sabemos la historia que era llevado porque iba a ser vendido a Egipto. Pero tocamos un poco también acerca de la autoestima. Se supone que en el hogar, en la familia, nosotros debiésemos recibir eso, los afectos, que nosotros nos valoren, ¿verdad? Que nos hagan sentir lo que nosotros valemos. Pero lamentablemente en nuestros hogares, muchas veces, o en otros hogares, quizás el que nos esté viendo a través de este video pueda estar pasando una situación parecida a la de José. Claro. O está viviendo estos momentos en su vida de que no ha encontrado el descanso en los lazos familiares. Pero en tu situación en la que tú te encuentras, ¿verdad? Puede ser como la de José. José encontró en Dios lo que él más necesitaba. En esos momentos de confusión, en esos momentos que él sentía que estaba siendo llevado lejos de su familia, se refugió en Dios. Un Dios que su padre le dio a conocer. Quizás tú, hermano o amigo, estás pasando por esos momentos también, pero ¿cuánto vales tú para las personas que te rodean? Pudiera ser que nada, o que tú te sientas que no tienes ese valor. Pero quiero decirte hoy, mi hermana, ante Dios, nosotros somos muy valiosos. Amén. Y Dios nos ve no como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser. El potencial que usted tiene, el potencial que ustedes tienen, el potencial que yo tengo cuando yo me pongo en las manos de Dios. Amén. Y de esa manera, José también miró, ¿verdad? Porque ahora tenía que confiar en Dios. Ya estaba lejos de su casa, de su hogar, de su padre, quien lo amaba tanto. Tenía que refugiarse en Dios. Él sabía que su única opción era Jehová. No había de otra. Y eso es lo que la lección nos enseña. ¿Cómo necesitamos? Dice, más bien necesitamos hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros, en la manera que Dios nos ve y no en nuestros roles actuales. Hay unas frases que luego dice que tú te aceptes como eres, perdón, o usted se acepte como es. Y de esa manera saldrás adelante. No cambies, dicen algunos. Sé auténtico, sé tú. Pero realmente nosotros debemos saber cuánto valemos para Dios. Aunque para el ser humano, ¿verdad? O para los que nos rodean, pues no tengamos ningún valor. Porque hay muchos que se han sentido de esa manera, que no valen nada. Incluso algunos han llegado al suicidio. Exacto. Porque creen no encajar en la sociedad o en la familia. Y José pudo refugiarse en Dios. Encontró él eso que necesitaba. Sabía que solamente Dios lo podía ayudar y no iba a ser defraudado por él. Exacto. ¿Sabe, hermano, que me gusta una frase que dice que Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de gracia? Eso me encantó, porque como hablábamos de la autoestima, hay muchas personas ahorita mismo, este año que hemos vivido, el año pasado, se han sentido solas, se han sentido menospreciadas porque no han tenido trabajo. Aún las iglesias que estaban cerradas cuando es nuestro refugio.
Claro. No había iglesia. Entonces, pero Dios con su gracia infinita nos mira a cada uno. Y lo que nos dice es que no importa la situación que estemos pasando, no importa dónde estemos, Él siempre estará con nosotros. Amén. Así como lo hizo con José, lo puede hacer ahora con usted y conmigo. No importa en el lugar o en el problema que cada uno de nosotros tengamos. También me gusta lo que dice Isaías 43:1. No temas porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres, dice. Son palabras hermosas. No tenemos que esperar nada a veces de los hermanos, ni de nuestros familiares. Obvio que son cosas bien importantes, pero nuestra mirada siempre tiene que estar en Dios, porque cuando te falla tu padre, cuando te falla tu madre, cuando te falla tu hermano, tu amigo, tu hermano de la iglesia, sepamos que no todo está perdido. Ahí tenemos a Dios. Y prueba de eso fue lo que José vivió. Después de ser un niño mimado, después de ser un niño que lo tenía todo en casa, aún más de lo que tenían sus otros hermanos, fue vendido, fue esclavo. Entonces fue un cambio tan drástico para él. Pero eso no le afectó a José su autoestima. Y él sabía que era el hijo de Dios y lo iba a hacer en el lugar que estuviera y con la posición que estuviera. Y vemos que eso le ayudó a José para seguir adelante, y vemos pues en las lecciones más adelante, que ya no voy a hablar más porque yo hablo mucho, y entonces eso le ayudó a él para llegar a ser después quien él era. Es decir, que cuando sabemos y nos damos cuenta que somos hijos del verdadero Rey de Reyes, no importa lo que pase a nuestro alrededor, podemos salir adelante. ¿Y sabes cuál amor más grande demostró Dios para nosotros? Cuando Jesús murió en la cruz. Y eso nos hace saber, hermanos, amigos, cuánto nos ama Dios, que Él dio su vida por usted y por mí. O sea, que tú eres valioso a los ojos de Dios. Él te llama, Él te ha perdonado, Él te ha redimido, Él te ha rescatado. Él te llama como su especial tesoro. Te llama amigo también y te llama un hijo. Amén. Y así se sintió también José. En medio de los problemas que estaba viviendo, en medio de haber sido vendido, sabía que podía confiar en Dios. Era el único que no lo podía defraudar. Y continúa la lección, ¿verdad? Claro. Vamos avanzando. ¿Cómo nos relacionamos a la manera de Dios? Y aquí nos habla, ¿verdad? Es interesante porque usted mencionaba, y la lección y la Biblia, sobre todo la Biblia nos menciona, que cuando José es vendido a un hombre que tenía autoridad llamado Potifar, ¿verdad? Es interesante saber cómo Dios iba guiando cada paso también. Y algo interesante que dice que Jehová, Dios, estaba con José. Y al ser vendido en Egipto a Potifar, me empecé a reír cuando vi el caso de la mujer de Potifar, ¿verdad? La lección dice que ahora José tenía un problema con la esposa de Potifar. Pero dice, nosotros deberíamos de formular la pregunta al revés y decir que el problema lo tenía la mujer, no José. No José. Y también nos dice que José era de un hermoso parecer, un hermoso semblante. Era guapo. En otras palabras, era guapo. Exacto. Era hermoso. Y dice que la Biblia, ¿verdad?, que muy pocas veces da las características externas de una persona. Pero aquí, al parecer, la hermosura de José le daba una desventaja. Porque ahora, ser vendido a Potifar, Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Y lo interesante es que dice que todo lo que hacía José era prosperado porque Jehová estaba con José. Y ahora viene la parte también un poco llamativa de la mujer de Potifar. Por su hermosura. Quizás, ¿cuántos años tendría? 17, 18. Por ahí. ¿Verdad? Sí. Un jovencito. Sí. Apuesto, fornido. Yo lo quiero describir así. ¿Verdad? Y esa mujer tiene un problema ahora con eso. Porque ella empieza a acosar a José. ¿Usted se ha imaginado esa escena de esta mujer? Yo mismo puedo imaginar que también la mujer no era de aspecto feo, ¿no? Ajá. Y era prácticamente pues, una princesa o una reina. Yo no sé cómo era ese imperio de los egipcios, pero
tenía servidumbre, tenía siervos, tenía posesión, riqueza. Diría yo, ¿qué le podía faltar a ella como para poner su mirada en José? Para un jovencito de 17, 18 años, que todo lo que hacía en su mano era prosperado porque Jehová estaba con él. Usted conoce la historia también de lo que sucedió y yo la veo ansiosa por comentar también parte de eso. Bueno, mire, como usted hablaba y yo recordaba pues lo que hemos leído y todo eso, pero como usted me preguntaba qué yo pensaba. Y yo pienso que José, para él era muy difícil, porque él sabía dónde lo tenía Potifar, porque después de haber llegado y ser un esclavo, dice que Potifar vio gracia en José y vio que todo era prosperado, como usted y la lección comentan. Pero dice de que José estaba en un escaño muy grande ya. Pero dentro de todo eso, la esposa siempre era su jefa. Entonces yo veo a José, pues un poco, era un jovencito que miraba a la esposa de su jefe, pues como algo mayor que él. Entonces para José era muy difícil decirle que no hasta cierto punto porque era la jefa, ¿no? Pero también José, como había sido criado en los caminos de Dios, y él dice que recordaba y decía que eso no podía ser bueno visto ante los ojos de Dios. Entonces para José fue una situación muy difícil, porque él sabía, bueno, en este momento algunos pensarían, hubiera hecho lo que tenía que hacer y pues hubiera ganado puntos con la esposa de Potifar, ¿no? Sí. Pero para José eso no era lo importante. Para José lo importante era siempre ser recto ante los ojos de Dios. Y fue así como José pudo vencer esa tentación, aunque pues recordemos de que eso le trajo a José muchos problemas siempre, aunque la Biblia lo explica y entonces y cuenta toda la historia, pues que ella, a pesar de que no pasó nada, José no quiso estar con ella. Ella le quita su ropa y lo encuentran en esa situación y ella pues va con su esposo y le cuenta, y es cuando José va y es encarcelado. El Potifar no le quiso perdonar. Dice la lección que Potifar le creyó a José, no a la esposa, pero él pues no iba a dejar pasar esto porque por algo era el jefe, ¿no? Entonces pues no iba a dejar que fuera la burla, digamos, de los demás. Cuidar su reputación. Tenía que cuidar su reputación, exactamente. Entonces él tuvo que mandar a José a la cárcel y es donde ahí pues ya comienza la siguiente lección, pero ya me le adelanté. No, está bien, esos comentarios ayudan bastante. Solo antes de terminar, como usted comentaba, José era un muchacho joven, muy apuesto, y dice que la Biblia no siempre menciona esas características, porque dice que Dios no mira lo de enfrente, sino que Dios mira el corazón, y eso lo vemos en 1 Samuel 16:7. Sí, cuando va Samuel a ungir a los hijos, ¿verdad?, de Isaí. Exacto. Y él se dejó llevar por la apariencia. Y Dios fue cuando le dijo, no, el hombre, el ser humano mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. El corazón. Y es cierto, ¿verdad? Es interesante. Muchos pensarán, ¿qué oportunidad desaprovecha José? Yeah. Porque incluso, hermana, pudiera ser que Potifar nunca se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Como seres humanos y por muchas veces querer estar arriba, otros hubieran hecho eso. Pero también la lección nos dice cómo nosotros hemos sido también ante tales circunstancias. Y que hemos puesto en primer lugar a Dios. Porque José había sido, ahí colocó los principios bíblicos que su padre le había enseñado. Pero la pregunta es cómo lo estamos haciendo nosotros ante tales situaciones. ¿A quién estamos poniendo en primer lugar? Notemos que cuando dialoga la mujer de Potifar con José, José primero dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Ante Dios. Él no dijo al Potifar, sino ante Dios. Y eso es lo que nosotros debemos analizar. ¿Cómo haría yo este grande mal a Dios? Porque como volvemos a repetir, puede que Potifar nunca se hubiese dado cuenta y que hubiese pasado algo con José. Y José incluso pudo haber escalado un peldaño más, a estar con más autoridad quizá, con más privilegio. Pero José colocó los principios bíblicos que su padre le había enseñado. Él sabía que eso no estaba bien y dijo, ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios? De ahí lo que usted narró, lo relató, que
la mujer se molesta, le arranca la ropa, es acusado y es Potifar, José era digno de muerte. José debía morir por lo que había supuestamente hecho en los labios de la esposa de Potifar. Pero como usted mencionó en la lección, Potifar no le creyó a la esposa la versión que ella relata, ¿verdad? Pero por la reputación lo manda a la cárcel. Y ahora en la cárcel vuelve a mencionar la Biblia que Dios continuaba con José. Y eso, querido amigo y hermano, nos enseña la Biblia de que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, Dios está con nosotros. Él lo ha prometido de esa manera. Él siempre está con nosotros, no porque nosotros estemos pasando dificultades, Él se aleja, o tampoco Él las ha traído a nosotros. No. En medio de los problemas y de las dificultades, Dios empieza a guiarnos. Él nunca nos deja, Él siempre nos acompaña. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué Dios permitió que José pasara por esta situación? Porque José era recto delante de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no actuaba desde un principio? Porque estaba moldeando el carácter de José y porque tenía un propósito muy grande para José también. Y menciona, perdón, para ir cerrando, nos habla de que José es encarcelado, pero en medio de eso, también Dios está con José. Y nos damos cuenta que el carcelero, ¿verdad?, lo pone a cargo de los demás presos. Pero la mano de Dios estaba todavía con José en medio de la cárcel. Eso también nos enseña que Dios ha puesto autoridades arriba de nosotros, los cuales debemos también obedecer y respetar. Efesios, el capítulo 6, del 1 en adelante, nos indica que respetemos al padre y a la madre porque es el primer mandamiento con promesa. Y después nos da la lista de a quienes debemos de respetar. A los amos, los que son esclavos, respeten a sus amos, ¿verdad? Los que no son empleados, respeten a sus patrones. Y esa es la lista que nos da. Y es interesante cómo José, en medio de esos problemas, encarcelado, aparentemente abandonado, no abandonó a Dios. No. Yo no sé qué hubiese sido de mí, tal vez me hubiese decepcionado de decir, mira Dios, he hecho las cosas que me has pedido y tú has visto que me han acusado injustamente esa mujer. Ahora viene mi patrón, mi amo y me encarcela y tú no haces nada. Quizás muchos se hubiesen decepcionado de Dios, pero José todavía seguía confiando en Dios. Así es. Bueno, me encantó mucho esa lección. Pues a pesar de José estar allí en la cárcel, como usted mencionaba, él pues tiene la oportunidad siempre de, en cualquier lugar que esté, demostrar quién era él. O sea, José siempre sobresalía demostrando quién era él, pero no de una manera por sí mismo, sino demostrando, llevando a Dios como primer lugar. Era su bandera. Él llevaba siempre a Dios. Y por eso es que José siempre salía adelante. Porque llegar a una cárcel y que de rápido ya lo pongan como jefe de los carceleros, o sea, no es algo que se ve tan normal. Y en aquellos tiempos no era tan fácil tampoco, no pensemos que era fácil. Pero lo que José hacía era porque todo eso, él siempre, su guía, su mirada la tenía puesta en Dios. Amén. Y es por eso que él, pues de esa manera, y como decíamos, se estaba puliendo, porque dicen que cuando un metal se va a pulir, la manera más que se hace es poniéndola en un fuego y haciendo así para que sea más sólida. José tuvo que pasar todas estas pruebas, cada prueba que tenía lo pulía más para que él pudiera seguir adelante. Y esa prueba más fácil, por decirlo así, lo preparaba para la prueba más difícil que vendría. Y fue así como José sobresalió y pudo salir adelante. Y vemos ya después pues que José
revela el sueño a Potifar, y es donde otra vez vuelve él a ganar la confianza de Potifar. Y José siempre fue un ser que ponía a Dios en primer lugar, y es lo que tú y yo podemos aprender de usted, hermano, a saber de que no importa la circunstancia que ahora vivamos, no importa lo que ahora mismo estemos pasando, cuando ponemos a Dios en primer lugar, podremos superar cualquier prueba. Como familias, como seres humanos que somos, a veces nos vemos felices y nos vemos contentos, pero cada uno tiene algo por lo cual está pasando en este momento. Así como Dios ayudó en el pasado a José, tengamos la confianza nosotros ahora, que nos va a ayudar a nosotros a sobresalir. Y también como cristianos, hermanos, como cristianos nosotros debemos de demostrar en nuestra iglesia, en nuestra casa y más aún en nuestro trabajo, quién es Dios y por qué somos hijos de Dios. Porque de esa manera es como José salió adelante. Y él no era por su cara bonita, sino que era por las cosas que él hacía. Cuando estamos en un trabajo, hagamos lo mejor que podamos, porque como usted mencionaba en la lección, nosotros debemos de respetar a Dios, pero también respetar a nuestros jefes, a nuestros superiores. Y entonces es una enseñanza que nos deja también a nosotros esto, que nosotros tenemos que aprender a respetar, y como cristianos debemos de ser personas responsables en todos los sentidos, no solo en la iglesia, sino en cualquier lugar que cada uno de nosotros vayamos. Así es. Gracias por los comentarios, hermano. ¿Sabe? Esto no viene en la lección, solamente se me vino a la mente. Cuando José interpreta el sueño de Faraón, de lo de las 7 vacas flacas y gordas, José es puesto como el segundo, ¿verdad? Después de Faraón, el segundo puesto en todo el país de Egipto. Él tenía autoridad sobre todo. Y me puse a pensar, ¿qué habrá pensado la esposa de Potifar? ¿Qué habrá dado miedo? Dirá, ahora ya él... Pues es el segundo. Sí. Él puede traer lo que hace 13 años inventé yo y puedo pagar las consecuencias. Bueno, eso no viene en la lección, solamente un comentario que yo me puse a pensar. Lo que usted decía, en medio de las dificultades, en medio de incluso del dolor y la prueba que tú estás pasando, en los momentos que nosotros estamos viviendo de esta crisis de salud, de la pandemia que se ha manifestado, que aparentemente se va menguando, va ya ¿verdad? Desapareciendo, no del todo, pero hemos pasado dificultades en medio de ese sufrimiento, en medio de pérdidas de seres queridos, de amistades también. Podemos ver la mano poderosa de nuestro Dios. Así como estuvo con José, así está Dios con nosotros hoy en día. Nosotros vamos concluyendo, hermana, ¿verdad? La lección nos enseña de que no hay hogar perfecto, pero que sí podemos encontrar descanso en los lazos familiares solamente a través de Jesucristo. Amén. No podemos nosotros decir que no hay solución. Así como Dios estuvo con José, va a estar con usted, va a estar conmigo, y va a estar con nuestros hijos también. También nosotros debemos de cumplir una tarea de, como padres, instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Quiere agregar algo, hermana, para cerrar? Sí, a decir pues que no somos perfectos como familia, y tal vez reflexionar aquellas familias que ahora mismo, después de pasar esta situación que hemos vivido, hay familias que se han fracturado, ¿sabe? Hay familias que no están felices, que el convivir mucho les afectó. Porque sí, hay familias rotas, hay familias que todavía ahora no quieren regresar mucho a la iglesia por una u otra circunstancia. Entonces sería de que aprendamos a vivir con Dios, y que ninguna familia, ni la suya, ni la mía, ni los amigos que están viendo, ¿no?, es perfecta. Pero viéndolo humanamente, cuando vamos a Dios, vemos de que Dios nos transforma y nos ayuda a seguir adelante. Y cuando Él está en medio de nosotros, no hay problema que Dios, dice un canto, no lo pueda solucionar. Entonces, eso sería pedir a cada uno que vaya a Dios y que le pida de que Dios sea el que va a estar ahí, ese hilo que lo va a tejer para poder sobresalir en cada batalla que puedan tener. Amén. Gracias por último, queridos amigos y hermanos. Comparto con ustedes un
un párrafo que dice que las pruebas y los obstáculos son el método de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. No hay prueba que tú no puedas soportar también, ¿verdad? Dios te entiende y Él también te dará la salida a eso. La prueba, como decía la hermana y dice la lección, cuando Dios te está probando es porque te está puliendo para llegar a hacer el propósito que Dios quiere hacer contigo. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos sintonizado. Nos despedimos, sus hermanos y amigos en Cristo, nuestra hermana Santos Colindres y su hermano Pedro Méndez. Que el Señor les bendiga.